Bueno, y buenos días para todos. Antes vamos a dar inicio pues como con la charla. Mi nombre es Daniel Rodríguez Ocampo, soy residente de primer año en Medicina de Urgencias y hoy para darle continuidad al ciclo de soporte vital avanzado vamos a hablar de soporte vital en situaciones especiales. Mi asesor para esta charla fue el doctor Víctor Mosquera, a quien agradezco mucho pues por haberme acompañado en la elaboración de esta charla. El contenido que proponemos para esta charla es el siguiente. Vamos a hablar un poco de pacientes intoxicados por antidepresivos tricíclicos, betabloqueadores y opioides. Vamos a hablar de RCP en paciente gestante, RCP en paciente en trauma, RCP en paciente víctima de ahogamiento y finalmente unas conclusiones. De esa manera de introducción, cuando hablamos de soporte vital en situaciones especiales, hacemos referencia a esas modificaciones a los algoritmos de RCP básico y avanzado que buscan mejoría de desenlaces en ciertos escenarios clínicos. Cuando hablamos de situaciones especiales, abarcamos causas potencialmente reversibles de paro cardíaco, situaciones especiales y pacientes con comorbilidades que a la hora de abordar un paro cardíaco los hacen especiales. Sin olvidar que las mejores técnicas o las mejores eh, medidas en reanimación siempre van a incluir una RCP de alta calidad, un manejo ventilatorio adecuado, desfibrilación temprana y reconocimiento de causas reversibles de paro cardíaco. Entonces, iniciamos con el paciente intoxicado. Las intoxicaciones son una causa infrecuente de paro cardíaco a nivel mundial. En Estados Unidos, entre el 2019 y el 2020, se registraron 97.000 muertes por intoxicación, con un aumento exponencial hacia el 2021 hasta 112.000 muertes. La mayoría de las intoxicaciones son no intencionales y principalmente se dan por opioides, y la población más afectada es la población joven. En cuanto a la epidemiología local, este estudio del año 2018, que fue realizado en los servicios de urgencias de aquí de la ciudad de Medellín, un estudio observacional descriptivo de corte transversal que se hizo entre los años 2010 y 2013. Se estudiaron 251 casos de intoxicaciones agudas y en este estudio se dieron cuenta que el 60.2% de los casos fueron intención suicida. Los pacientes provenían principalmente de áreas rurales y dentro de las sustancias psicoactivas más usadas fueron los opioides y las benzodiazepinas. Esta tablita muestra, digamos, la distribución de sustancias que más se usan para casos de intoxicación, siendo los plaguicidas, los medicamentos de uso común y los medicamentos psiquiátricos los principales. En los plaguicidas se encontraron un total de 59 pacientes, de los cuales 57 lo ingirieron con intención suicida. Medicamentos de uso común que en el estudio lo refieren como los analgésicos, no especifican cuáles. De 47 pacientes, 35 lo hicieron con intención suicida y medicamentos psiquiátricos antidepresivos tricíclicos principalmente, 36 pacientes, 36 lo hicieron con intención suicida. Entonces, cuando nos enfrentamos a un caso de intoxicación aguda, lo primero que tenemos que hacer es de manera rápida determinar cuáles son esas medidas que nos van a ayudar a limitar la disponibilidad del agente tóxico, así como considerar antídotos específicos según el escenario en el que nos encontremos. De manera simultánea debemos estudiar o determinar cuáles son los métodos para eliminar el agente, sin olvidar que cuando nos enfrentamos a este tipo de pacientes como un personal que presta la atención, debemos evitar la contaminación secundaria y eso lo hacemos a través de los elementos de protección personal. Y una cosa importante es que cuando estamos en un paciente intoxicado, determinar cuál es el agente causal debería ser una habilidad de pues, adquirir esta habilidad del médico que trabaja en el servicio de urgencias. Con eso nos podemos apoyar de los toxidromes, que son más que un conjunto de signos y síntomas que nos ayudan a determinar cuál puede ser el posible agente etiológico de la intoxicación aguda y de esta manera poder determinar cuáles son las medidas, implementar medidas terapéuticas de manera temprana. Entonces vamos a iniciar con los betabloqueadores. Los betabloqueadores son bien conocidos por generar bradicardia asintomática, hipoglicemia y un choque refractario. Si tengo un paciente que tiene una bradicardia asintomática, de entrada está indicada la atropina, a dosis de 1 a 3 miligramos dosis cada 3 minutos. Si mi paciente no responde, puedo usar el glucagón a dosis de 3 a 5 miligramos, máximo 10 miligramos. Se ha propuesto lo que se llama la terapia con insulina euglicémica, que es más que utilizar las propiedades de la insulina a dosis altas. Entonces se usa la insulina regular a dosis de 1 unidad por kilo, seguido de una infusión de 1 unidad por kilo hora. Si mi paciente persiste con choque,
Se ha indicado el uso de vasopresores, en este caso el de elección sería la dobutamina por su efecto beta 1, y también se ha propuesto el uso de las emulsiones lipídicas a dosis de 1.5 mililitros por kilo, seguido de infusiones de 0.25 mililitros por kilo en 60 minutos. Con los antidepresivos tricíclicos, también pues digamos que se hace primero todo el abordaje inicial. Si mi paciente presenta cambios en el electrocardiograma, está indicado el uso de bicarbonato de sodio a dosis de 1 a 2 miliquilentes por kilo en bolo, que lo que busca es alcalinización del plasma. Si mi paciente presenta choque, está indicada la norepinefrina a dosis de 0.05 microgramos kilo minuto. Es la de elección porque recordemos que los tricíclicos lo que hacen, pues uno de sus mecanismos es bloqueo de los alfa 1, entonces la norepinefrina tiene mayor efecto alfa 1. Si mi paciente convulsiona, están indicadas las benzodiazepinas y también se ha propuesto el uso de la emulsión lipídica a dosis similares a las que había mencionado previamente. Sin embargo, con la emulsión lipídica, digamos que hay una controversia en si funciona o no funciona. Este estudio del año 2018, que fue un estudio observacional que se realizó en los Estados Unidos entre los años 2010 y 2015, ellos recogieron datos del Centro de Intoxicaciones Americano y del Sistema Nacional de Intoxicaciones Nacional, en el que se estudiaron 459 casos de intoxicaciones por múltiples medicamentos. El objetivo primario fue identificar el uso que le dieron a las emulsiones lipídicas en ese contexto y cuál fue su respuesta a ello. Entonces, en esta lista se evidencia cuáles fueron los principales agentes que encontraron en ese estudio. Calcioantagonistas, betabloqueadores, bupropión y antidepresivos tricíclicos siguen siendo pues como los más utilizados en los casos de intoxicaciones. Y yo lo que hicieron en este estudio fue dividir los pacientes en 4 categorías. En pacientes que recibieron emulsión lipídica como manejo del paro cardíaco, pacientes que recibieron la emulsión como primera línea de manejo para el caso de intoxicación, pacientes que recibieron la emulsión lipídica como último recurso en los casos, pues en el manejo de la intoxicación, y los que recibieron pues, lo que los autores describen como un cóctel, que es simplemente una mezcla de muchos medicamentos, incluida la emulsión lipídica. Ellos que encontraron que el 45% de los pacientes no tuvo ningún tipo de respuesta a la emulsión lipídica, el 38% tuvo una respuesta que fue desconocida, el 7% tuvo una respuesta transitoria, es decir, después de la administración mejoraron, pero rápidamente volvieron a su estado clínico previo, 7.4% tuvieron retorno a circulación espontánea y el 3% tuvieron empeoramiento inmediato. Entonces lo que ellos discuten pues, en el artículo es que la emulsión lipídica se está usando mucho más allá, sin evidencia. La mayoría del uso que le están dando es en tóxicos donde no hay una evidencia sólida que responda, que respalde el uso de la emulsión lipídica. Lo que están haciendo es extrapolar resultados de otros estudios a unos escenarios que no tienen, pues, digamos, una eficacia determinada. También ellos discuten que hay una baja tasa de respuesta significativa. Ellos dicen hay menos del 8% que responden tienen respuesta, retorno a circulación espontánea, lo que limita o cuestiona mucho pues, la utilidad en casos de intoxicaciones que no son por anestésicos locales. Igual la terapia con emulsión lipídica tiene unos riesgos que no son despreciables. Los más relevantes pues, son SDRA, hiperlipidemia, puede generar también pancreatitis. Lo que también encontraron fue que, por ejemplo, para el bupropión, sí hubo una muy buena respuesta, por tanto, ellos sugieren que se deberían hacer estudios, digamos, enfocados en esos fármacos que sí tuvieron como respuesta. A manera de conclusión pues, del artículo es que el uso es frecuente, incluso sin un respaldo científico. Su eficacia real no se puede demostrar y es demasiado cuestionable, y los riesgos que tiene no deben ser pasados por alto. En cuanto a los opioides, en Estados Unidos entre el año 2019 y 2021 hubo un aumento del 94% de muertes por el uso de fentanil, según las guías del CDC. En la Unión Europea para el 2021 hubo 140 muertes por fentanilo. En esta tabla de aquí a la derecha, que es una tabla del CDC,
Se observa las muertes que involucran la sobredosis de opioides desde el año 1999 hasta 2023, en el cual se puede ver un aumento exponencial, llegando hasta casi 80.000 casos en el 2023. En Colombia, según el Observatorio de Drogas del país, entre el año 2013 y 2023 se registraron 30 muertes por uso de fentanilo. Entonces, cuando hablamos de sobredosis de opioides, es inevitable hablar de la naloxona. Tenemos que saber cuándo y cómo se debería usar la naloxona. Entonces, primero tenemos que saber que la naloxona es un antagonista receptor de los opioides, que lo que hace es que tiene una alta afinidad por los receptores opioides, se une de manera competitiva y de esa manera pues bloquea los efectos de los opioides. La naloxona se indica cuando tenemos pacientes con depresión respiratoria o paro respiratorio que tienen pulso. Las guías sugieren que se debería usar la menor dosis efectiva. ¿Y cuál es la menor dosis efectiva? Es aquella que nos permite restaurar el patrón respiratorio y los reflejos protectores de la vía aérea. Sin embargo, con la naloxona tenemos que tener unas precauciones que también son muy importantes. La primera es el síndrome de abstinencia que se puede desencadenar en pacientes con uso crónico de opioides, y la otra es la depresión respiratoria de rebote una vez la naloxona, pues pasa el tiempo de vida media de la naloxona, sobre todo en opioides de larga duración. Entonces, las dosis que se proponen según son la vía de administración. Para la vía intravenosa se propone 0.4 miligramos cada 2 a 3 minutos. En pacientes con uso crónico de opioides se sugieren dosis menores precisamente para evitar el síndrome de abstinencia, y la dosis de 0.04 a 0.1 miligramos por vía intramuscular subcutánea es una dosis similar a la intravenosa. Intranasal se sugiere un spray 2 a 4 miligramos cada 3 minutos, y en caso de requerir infusiones la dosis de 1 a 5 microgramos kilogramo hora. Pero entonces, si mi paciente no respira y no tiene pulso, ¿debería usar naloxona? Esa es la pregunta que nos hacemos. Entonces, este estudio, publicado en el año 2019, buscó responder, pues, digamos que un poco esta respuesta. Este estudio fue realizado en los Estados Unidos y fue realizado en un ambiente extrahospitalario, con una cohorte retrospectiva entre los años 2007, 2003 y 2007. El objetivo fue evaluar la asociación entre el uso de la naloxona con mejoría en el ritmo cardíaco y el retorno a la circulación espontánea. En este estudio se evaluaron 42 pacientes que recibieron naloxona en el ámbito extrahospitalario. Se dieron en dos grupos, los que respondieron y los que no respondieron. De los que respondieron, 7 tuvieron un cambio inmediato en su ritmo cardíaco, 8 tuvieron una respuesta retardada en cuanto al ritmo cardíaco, 3 tuvieron una mejoría a ritmos de perfusión, 4 tuvieron supervivencia a la llegada al servicio de emergencias, y uno sobrevivió pues al alta. Es importante recordar que, como te mencionaba, esos pacientes fueron atendidos principalmente primero por APHs. Entonces, los autores aclaran que la naloxona no fue la primera intervención farmacológica, puesto que para poder usar naloxona ellos tenían que tener autorización de personal médico. Ellos que concluyen, ellos que dicen, si bien no hay, o sea, no hay una evidencia que es robusta y clara y fuerte para usar la naloxona en el contexto de pacientes con paro cardíaco, ellos en el estudio anotan algo que trae aquí de manera textual, y dice que, dado el limitado éxito de cualquier medicamento en el paro cardíaco, la intervención con naloxona es un tratamiento complementario razonable que presenta poco riesgo y un beneficio potencial. En pocas palabras, si yo tengo un paciente en paro que yo sospecho que puede estar con una sobredosis de opioides, yo podría usar la naloxona. Al usar la naloxona, mi paciente va a recibir un beneficio, y los riesgos de esta medida son, pues la verdad, son mucho menores al beneficio que pueda recibir. Es como ese es el algoritmo de Laja, que es como el resumen del manejo del paciente con sospecha de intoxicación por opioides. Continuamos con paro cardíaco en paciente gestante. Se define como todo paro cardiorrespiratorio que ocurre en cualquier etapa del embarazo y hasta 6 semanas postparto. Se estima que a nivel global diariamente ocurren 810 muertes por complicaciones prevenibles del embarazo y el parto. La gran mayoría de los casos ocurren en países de bajos recursos. El 75% de las muertes son secundarias a hemorragia postparto, trastornos hipertensivos, sepsis y prácticas de aborto inseguro. En Colombia, hasta abril del año 2025, hubo una disminución de 32.7% en el número absoluto
de muertes maternas. El periodo epidemiológico 6 del año del 2024 se registraron 90 muertes maternas en el país. Esa tabla nos muestra la mortalidad materna por tipo y causa en Colombia. Nuestra epidemiología local es muy similar a la a nivel mundial. La hemorragia obstétrica, los trastornos hipertensivos y los eventos embólicos siguen siendo la principal causa de mortalidad en nuestro medio. Entonces, cuanto a las consideraciones específicas del manejo de paro en paciente gestante, tenemos que tener en cuenta una de las más importantes, que es la compresión aorto-cava. La compresión aorto-cava empieza a ser evidente a partir de las 20 semanas de gestación o cuando la altura del fondo uterino alcanza el nivel umbilical o lo sobrepasa. Entonces, ¿qué es la compresión aorto-cava? Pues básicamente es la compresión de la vena cava inferior y de la aorta por un útero que está grávido, que lleva a una disminución del retorno venoso y por ende a una caída del gasto cardíaco, que va a generar una hipotensión y choque, y en último, pues puede presentar el colapso circulatorio de la paciente. Entonces, ¿cómo podemos resolver la compresión aorto-cava? En la literatura se han descrito dos formas. Una que es pues, hacer una lateralización uterina manual, y la otra es la inclinación lateral izquierda. Entonces, la lateralización uterina manual, digamos que es la forma más fácil de hacer una descompresión aorto-cava. Se ha visto que es la más efectiva y no interrumpe la calidad de las compresiones torácicas. Por su parte, la inclinación lateral izquierda se ha visto que mejora tanto la presión arterial como el gasto cardíaco, la frecuencia cardíaca fetal y la oxigenación fetal, pero en pacientes que no están en paro. Para ver una mejoría en los parámetros hemodinámicos en las pacientes, se debería estar mínimo en 15 grados de inclinación lateral. Es técnicamente mucho más difícil porque básicamente la materna, pues la paciente tendría que estar o en una camilla que permita la movilización, o uno de los reanimadores arrodillarse detrás de la paciente y hacer pues la inclinación. Esta técnica sí influye con la calidad de las compresiones. Se dice que a mayor grado de inclinación hay una menor calidad de las compresiones torácicas. En cuanto a la cesárea perimortem, se debe considerar lo más rápido posible. Se ha visto que el parto como tal mejora la compresión aorto-cava y por tanto los desenlaces. Se ha hablado de la regla de los 5 minutos con el fin de que se aumente la posibilidad de supervivencia materna y fetal y se aumente la preservación de las funciones neurológicas. Idealmente la cesárea perimortem se debería hacer por encima de las 24 semanas de gestación, pero pues esto digamos que también depende de los centros donde se atienda el caso, porque la viabilidad del feto pues varía según el centro, pero casi siempre se sugiere que sea por encima de las 24 semanas. ¿Cuáles son sus beneficios? Entonces se ha visto que a partir de las 24 semanas de gestación aumenta la supervivencia fetal. Y en la materna o en la madre, la liberación de la compresión aorto-cava va a hacer que todo ese flujo útero-placentario retorne a la circulación materna, por tanto haya un aumento del gasto cardíaco, y esto me lleve a un aumento de la probabilidad del retorno de la circulación espontánea. Este estudio publicado en el año 2012 lo que hizo fue pues como buscar evidencia acerca de la cesárea perimortem que se realiza antes de los 4 minutos del paro cardíaco. Una revisión sistemática en la que se valoraron 94 casos entre 1980 y 2010, y lo que encontraron fue que la supervivencia materna total fue el 54%. Hubo una mejoría del estado hemodinámico en el 31% de los pacientes después de la cesárea, que el tiempo promedio entre que la paciente entra en paro y pues se da el parto fue de 14 minutos en los neonatos que sobrevivieron y de 22 minutos en los neonatos que no sobrevivieron. También se dieron cuenta que solamente el 7% de las cesáreas en paro fueron realizadas en 4 o menos minutos. Entonces, ¿qué concluyeron? Que la cesárea perimortem idealmente se debería hacer en los primeros 10 minutos del paro, y que hacerla en los primeros 10 minutos del paro también ha mostrado aumento en la supervivencia eh, materna y neonatal. Que la recomendación universal de que sea realizada en los primeros 4 minutos en la gran mayoría de los casos no se cumple. En otras consideraciones específicas del paro materno, las compresiones torácicas se continúa la misma recomendación.
de 100 a 120 compresiones por minuto, misma posición de las manos. En algún momento se pensó que por la altura uterina se podría haber un cambio en la posición de las manos, sin embargo, sigue siendo la misma recomendación. La desfibrilación, no hay cambio según las guías de reanimación, mismas dosis, mismas indicaciones, también los mismos medicamentos se pueden utilizar en el paro. Pero en cuanto a la vía aérea, sí se sugiere que la materna debería hacerse un manejo avanzado de vía aérea, una intubación temprana, dado el alto riesgo que presentan de broncoaspiración. Ese es el algoritmo que se propone la AJA para el manejo de la paciente embarazada en paro. Cuando se considere la etiología del paro, pues hay que hacer tanto intervenciones maternas como intervenciones obstétricas. Las intervenciones obstétricas, digamos que se requiere de un equipo multidisciplinario para poder atender ese tipo de maternas. No solamente puede ser por el médico de urgencias, sino que primero debe ser un equipo multidisciplinario en un centro que cuente con disponibilidad de obstetra, de neonatólogo, de anestesiólogo. Idealmente, la cesárea se debería hacer en la sala de reanimación o donde se está atendiendo a la paciente. No se debería mover de ahí. Por tanto, esas pacientes deben ser manejadas en centros de alta complejidad. En cuanto al paro cardíaco de origen traumático, entonces el trauma sigue siendo una entidad que genera alta mortalidad, tiene una tasa de supervivencia muy variable que va desde el 1,6 hasta el 32%. Nuestra epidemiología local para el año 2024, las causas traumáticas siguen aportando bastantes pacientes. Las principales son las agresiones o los homicidios y los accidentes de tránsito. Entre el año, entre enero y mayo de este año, del 2025, se registraron 11.992 muertes, de las cuales las principales fueron homicidios y los accidentes de tránsito. Entonces, en el abordaje inicial de estos pacientes, siempre tenemos que tener en cuenta el ABCD, que en el caso del trauma sería CABD, porque se da prioridad a la parte circulatoria. Esto nos ayuda a tener un orden mental en la evaluación y el manejo de nuestros pacientes. Sin embargo, hay que tener en cuenta y recordar que el manejo debe ser de manera simultánea y no secuencial. Entonces, cuando llega un paciente víctima o un paciente traumatizado, nos debemos preguntar quién reanimar o quién se beneficia de realizar algún tipo de intervención. Entonces, la guía europea nos dice que todo paciente que presente signos de vida a la llegada al servicio de emergencias se beneficia de algún tipo de intervención. ¿Ellos a qué se refieren con signos de vida? A aquellos pacientes que tienen reactividad pupilar, que tienen una actividad respiratoria, movimientos espontáneos y tienen un ritmo organizado en el monitor. Pero también nos dicen a quién no deberíamos reanimar y cuándo parar. Entonces, ¿a quién no reanimar? Pacientes que a la llegada al servicio de urgencias no presenten ningún signo de vida o que tengan traumas incompatibles con la supervivencia. Por ejemplo, traumas encefalocraneales severos con exposición de masa encefálica o también pacientes con trauma con pérdida del hemicuerpo. ¿Cuándo parar? Ellos sugieren que cuando no haya retorno a circulación espontánea, al menos después de 15 minutos y después de haber evaluado e intervenido todas las posibles causas reversibles de paro cardíaco y cuando no haya evidencia de actividad cardíaca en la ecografía. Pero entonces, ¿cuáles son las causas de reversibles de paro? Básicamente son cuatro grandes, que son la hemorragia no controlada, que alcanza casi el 50% de los pacientes, de los casos, neumotorax tensión con un 13%, asfixia o hipoxia en el 13% y taponamiento cardíaco en el 10% de los casos. Ese es, digamos, el algoritmo que nos propone la guía europea. Entonces, si tenemos un paciente con sospecha de trauma, de paro cardíaco de origen traumático, lo que debemos hacer es primero hacer una evaluación de todas las causas reversibles, ¿sí? Y de manera simultánea hacer un control del sangrado que pueda ser exsanguinante en mi paciente, hacer un manejo avanzado de la vía aérea, asegurando la vía aérea, maximizando la oxigenación. Si yo sospecho que mi paciente puede tener un neumotórax, debería hacer una toracostomía bilateral empírica descompresiva. Si sospecho que tenga un taponamiento cardíaco, debería evaluar la posibilidad de una toracotomía de resucitación, pero primero tengo que pensar, cuento con personal entrenado, cuento con el equipo entrenado, estoy en un ambiente adecuado
y el tiempo que ya mi paciente me permitiría hacer esa intervención. Si la respuesta es sí, pues hay que hacer la toracotomía de resucitación. Si mi paciente presenta retorno a circulación espontánea y estoy en el ambiente extrahospitalario, pues de manera inmediata debe ser trasladado a un servicio de urgencias. Y si estoy en el entorno intrahospitalario, pues ese paciente debe ser llevado a cirugía de control daño. Si el paciente no retorna a circulación espontánea, debería considerar parar los esfuerzos de reanimación. En cuanto a las consideraciones específicas, las guías nos mencionan que nosotros deberíamos hacer una despriorización de las compresiones torácicas. ¿Por qué? Porque es improbable su efectividad en el manejo de las causas reversibles de paro cardíaco. Y lo que pueden hacer es que nos llevan a retrasar las intervenciones específicas de las mismas. Por ejemplo, si yo tengo un paciente con hipovolemia severa, las compresiones torácicas no me van a aumentar el gasto cardíaco y por tanto pues no van a ser efectivas. Y si yo tengo una sospecha de un paciente con un taponamiento cardíaco, un hemopericardio, hacer compresiones torácicas me puede antes aumentar la presión intrapericardica y empeorar, digamos que los desenlaces. Entonces, en este contexto se ha visto o se ha estudiado cuál es, digamos, la mejor opción entre hacer compresiones torácicas externas versus compresión cardíaca abierta, una toracotomía de resucitación. Este estudio publicado en el año 2020 evaluaron digamos, la utilidad de hacer toracotomía de resucitación versus compresiones torácicas convencionales en pacientes que presentaban signos de vida a su llegada al servicio de urgencias. Este fue un estudio observacional retrospectivo en el que se estudiaron 2.682 pacientes entre el año 2010 y 2016, en el que se evaluó la supervivencia al alta hospitalaria. Entonces, al final pues, de todos los criterios de inclusión y de exclusión, quedaron 2.682 pacientes que se dividieron en dos grupos, los que recibieron la toracotomía de resucitación versus los que recibieron las compresiones torácicas convencionales. Ellos hicieron esta tabla en la cual se ven las características basales de los pacientes y se ven como en el tramo penetrante, estos pacientes recibieron con mayor frecuencia compresiones torácicas convencionales y en pacientes con trauma cerrado recibieron toracotomía de resucitación en la mayoría de los casos. El órgano que más se afectó aquí en este estudio fue el tórax. Ellos que encontraron, entonces, ellos hicieron tres tipos de análisis en el estudio. Hicieron un análisis de regresión logístico, un análisis por variable instrumental y un análisis por emparejamiento de propensión. Al hacer estos tres tipos de análisis, se evidenciaron que los pacientes que recibieron toracotomía de resucitación tuvieron mejores desenlaces y tuvieron mayor supervivencia al alta hospitalaria. En cuanto a la hemorragia no controlada, el principio fundamental en este caso es realizar una hemostasia de manera inmediata. En este caso es obligatorio hacer una restauración del volumen sanguíneo circulante con productos sanguíneos y hacer un control de sangrado que se puede hacer de dos formas, con medidas temporales y con medidas definitivas. Las medidas temporales pues, pueden ser compresión directa de la herida, el uso de torniquetes, también se ha propuesto el uso de sustancias hemostáticas tópicas y las medidas definitivas que son pues, la cirugía control daño. Entonces en este contexto digamos, algo que las tienes que tener muy en cuenta y es la reanimación de control daño. La reanimación de control daño incluye tres ítems muy importantes que son la hipotensión permisiva, la reanimación hemostática y la cirugía de control daño. La hipotensión permisiva es básicamente usar líquidos que nos permitan mantener una presión arterial sistólica entre 70 y 90 mililitros de mercurio, con lo que asegure pues, una buena perfusión a los tejidos. La reanimación hemostática es usar productos sanguíneos como líquidos de reanimación en una proporción 1:1:1. Y la cirugía control daño, pues que ya es, digamos, el manejo que se le hace en las salas de cirugía al paciente. En cuanto al RCP en paciente víctima de ahogamiento, al año se estiman 300.000 muertes a nivel mundial
impacta en mayor medida a niños y adultos jóvenes. Es la cuarta causa de muerte en niños de 1 a 4 años y el 92% de los casos se producen en países de bajos ingresos. Las consideraciones específicas del manejo de los pacientes es que pues, la hipoxia es la principal causa de paro cardíaco en ese tipo de casos. Si yo tengo un paciente que está despierto y está tosiendo, pues en realidad no requiere mayor intervención, solamente se debe dejar en observación. Si yo tengo un paciente que tiene pulso pero no está respirando, la indicación es darle ventilaciones de rescate con oxígeno pues, con PI2 al 100% y con dispositivos BBM. Si mi paciente no tiene pulso y no está respirando, pues debo realizar medidas de reanimación avanzada siempre y cuando la inmersión haya sido menor de 60 minutos y no presente signos evidentes de muerte. Si la reanimación la está prestando un personal que no está entrenado, es aceptable solamente dar compresiones torácicas, pero si la reanimación la está dando un personal con entrenamiento, se debe hacer soporte respiratorio de manera temprana, pues porque como ya vimos, la principal causa de paro cardíaco en esos pacientes es la hipoxia. No se debe esperar los dispositivos los DEA para iniciar la reanimación, pues como lo dije ahora, la hipoxia es la principal causa de paro, por tanto los ritmos de paro más frecuentes en estos casos son la actividad eléctrica sin pulso. Entonces ya a manera de conclusiones, en general las intervenciones en reanimación son universales y deben ir de acuerdo a la cadena de supervivencia. Al hacer un reconocimiento de las diferencias en el manejo del paro cardíaco es clave para asegurar resultados según el contexto en el que me encuentre. Y en el paro cardíaco de origen traumático, el no concentrarse en realizar compresiones torácicas sin antes evaluar las causas reversibles, que es lo que en fin último va a generar desenlaces positivos en mis pacientes. Muchas gracias. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Profe Robledo. Buenos días, ¿ahí me están escuchando? Sí, profe. Bueno, Daniel, muchas gracias, hermano, por la presentación. A mí me parece que este tema siempre es difícil porque uno, o sea, son muchas situaciones especiales, es casi cualquier cosa que no sea un infarto que mate a una persona, ¿cierto? Entonces, pues uno puede abordarlo, dependiendo de la asesoría, lo puede abordar como uno desee. Yo les hago la recomendación de que se metan cada vez que, pues cuando quieran aprender del tema, se meten a la página de ILCOR, en la parte donde dice publicaciones, y ellos cada año hacen una actualización de qué fue lo que revisaron ese año. Y en ese orden de ideas, digamos que hay unas que tienen más importancia y menos importancia. De todos modos, creo que los temas que tocaste probablemente son los más importantes porque, digamos, pues, o malo, lo más importante es no, porque pues, hay otras causas también que uno puede abordar y creo que este tema, tomarlo completo, muy difícil. Creo que la Ujú. selección que hiciste con el asesor es buena. Hay un par de cositas, pues, como que quiero puntualizar. El asunto de la naloxona, por ejemplo. Ah, bueno, y te felicito por el manejo del tiempo, pues me parece que lo están haciendo muy bien en ese sentido. Respecto a la naloxona, hombre, es que a mí, la verdad es que a mí me queda mucho la duda de la utilidad de la naloxona en paro y no estoy tan de acuerdo con que sea una intervención inocua, porque la naloxona tiene efectos secundarios, dentro de los cuales, por ejemplo, el edema pulmonar es uno, ¿cierto? Y en su mecanismo de acción, tiene cosas que pueden llevar a declinar al paciente. Yo sé que es un paciente que está muerto, pero realmente es que el paro por opioides, casi en el 100% de los casos, es por hipoxia. Y la naloxona no te resuelve la hipoxia. Entonces, pues, pero es una cosa muy personal. Yo creo que eso no está descrito. Incluso yo estoy en el paciente que ya está intubado. Yo creo que ponerle la naloxona es una intervención que no suma y sí puede restar. Diferente del paciente
que tiene la intoxicación por opiáceos y no lo quiero intubar y estoy previniendo que haga el paro, que es otro entorno diferente, que digamos es donde tiene mejor evidencia este medicamento. Con respecto al paro, por ejemplo, en la embarazada hay una cosa y es que había una sensación de que si esa cesárea no se hacía dentro de los primeros 5 minutos, ya era ineficaz y pues ya no había la probabilidad de que la paciente retornara a la circulación espontánea, era nula. Y de hecho, en estos días estuve revisando el tema porque tengo que hacer una charla acá para el servicio de nosotros y resulta que no, resulta que hasta 15 minutos después el 50% de las pacientes pueden sobrevivir si se les hace la cesárea perimortem. Entonces, yo creo que es una de esas cosas que sí o sí hay que tener claro cómo hacerlas y yo creo que en el caso de que me toque, yo lo haría, sin duda alguna, y lo haría desde el primer momento. Creo que lo más difícil ahí sería tomar la decisión, igual que como en muchos de los procedimientos en los que no tenemos curva de aprendizaje, como la crico y como la toracotomía de resucitación. Y finalmente, con respecto al paciente de trauma, hay muchos, vos hablaste de unas medidas que se mencionan, la hipotensión permisiva, reanimación hipotensiva ha tenido mucha controversia, vas a encontrar mucha literatura a favor y mucha literatura en contra. Hay quienes dicen que estamos sacrificando viabilidad de órganos por un supuesto que es que el paciente no sangre más al subir la presión arterial. De hecho, ya hay mucha evidencia a favor del uso de vasopresores en el paciente de trauma. Evidencia reciente, pues, de los últimos 5 años. Entonces yo creo que pues ese tipo de cosas lo llevan a uno como a cuestionarse cada vez más qué tan claro tenemos nosotros lo que vamos a hacer en cada uno de los momentos. La hipotensión permisiva es una buena medida cuando usted va a llevar al paciente ya a cirugía, ¿cierto? Pero si usted no lo puede llevar a cirugía, yo creo que tener los órganos con un flujo inviable durante varias horas no es prudente. Y finalmente, con respecto también al trauma, se ha hablado mucho acerca de los tiempos para hacer la toracotomía de resucitación. Y yo creo que como en el ACV, a veces no es tanto de los tiempos, a veces es de la viabilidad. Resulta que hay pacientes que a pesar de que llevan cierto tiempo, presentan ciertas condiciones que los hacen posiblemente aptos para esta medida. Entonces, lo que hemos hablado siempre de los signos de vida, la respiración agónica, la reactividad pupilar, y eso que la reactividad pupilar tampoco es una contraindicación, y lo que nosotros tenemos en este momento, que es el uso de la ecografía. O sea, si el paciente puede que lleve más de 10 minutos en un trauma cerrado, pero si yo veo un corazón batiente, a pesar de que el paciente no tenga pulso, yo creo que ese paciente se beneficia de la terapia. Creo que es una intervención que es agresiva y que posiblemente el beneficio sea muy poco, pero ese muy poco puede ser un paciente de cada 100 o un paciente de cada 1000 y ese paciente es el paciente que va a sobrevivir y hay gran evidencia que muestra, como estamos hablando de una población joven y yo tengo la experiencia aquí en mi servicio, de que esos pacientes, incluso en esas condiciones, pueden sobrevivir con buenas condiciones neurológicas. Entonces yo creo que tomar muy deportivamente la decisión de no hacer, eh, pues es muy personal, pero en mi caso yo le he ido cambiando a que a veces hago un poquito más. Creo que la toracotomía de resucitación la deberíamos aprender a hacer todos. Es un procedimiento que es relativamente rápido y sencillo. Si tú tienes un cirujano que complete las otras cosas, como por ejemplo la rafia del corazón o que pueda llevarlo a cirugía a control daño, la toracotomía de resucitación se puede iniciar desde urgencias y en un primer momento el drenaje del neumotórax, el drenaje pericárdico y el pinzamiento de la aorta, que son los tres objetivos de la toracotomía de resucitación en un primer momento,
son relativamente fáciles de conseguir con una curva de aprendizaje corta. Y esto te lo digo con experiencia de primera mano. Listo, profe, muchísimas gracias. Profe Vallejo, buenos días. Daniel, buenos días y pues muchas gracias por la presentación. También me uno pues a las palabras del profesor Juan Manuel en relación pues con la forma. Tengo dos observaciones. La primera va en relación con una, pues digamos algo que de pronto pudieras mejorar para las próximas presentaciones. En algunas de las diapositivas, sobre todo en las de trauma, donde quería demostrar el algoritmo, creo que estaba muy pequeño y no se lograba ver, digamos, en toda su integridad, pues, la, la información y eso, pues, digamos, que limita un poco, pues, como la transmisión de la información. Entonces, buscar para la próxima la manera en la cual puedas presentarlo así sea segmentado los algoritmos y a lo que sea pues un primer pantallazo donde muestres completo, pero ya después segmentar. Tú empezaste por intoxicación. Eh, yo quería preguntarte de las causas más frecuentes en casos especiales, si intoxicación es quizá la que más se presente entre todas ellas, o quizá la más importante, pues para que hayas decidido presentarlo de esa manera. Y segundo, en relación con una de las intervenciones en el paciente con intoxicación y en parada cardiorrespiratoria, la, las emulsiones lipídicas intravenosas. Mencionaste pues uno de los estudios, pues, quizá más reciente, el estudio de los 400 casos a nivel nacional en los Estados Unidos. Eh, y ¿qué piensas adicionalmente a eso de las indicaciones en relación con el tratamiento en esos casos? Si estaban indicados, si no están indicados, y, la emulsión lipídica sirve para todos los casos o en algunos específicamente. Y en relación con la lesión o el órgano que esté en esos casos, eh, digamos, comprometido, cerebro, corazón, ¿cuál sería la indicación precisa pues como para la administración de la emulsión lipídica? Muchas gracias. Profe, gracias. Profe, sí, es que digamos, en ese estudio ellos evaluaron pues como muchas sustancias, pero digamos que en el estudio lo que ellos encontraron es que, como lo mencionaba ahí en la charla, la emulsión lipídica al parecer ha tenido, pues porque la verdad no revisé a profundidad pues la literatura, profe, pero la emulsión lipídica al parecer ha tenido muchas publicaciones positivas como apoyando y aprobando el uso de la emulsión lipídica en el contexto del paciente intoxicado. Sin embargo, digamos que este estudio lo que muestra es que en muchas de los casos en los que se está usando las intoxicaciones, la emulsión lipídica en el paciente intoxicado, lo están haciendo como extrapolando los resultados positivos y los están aplicando como en la práctica diaria. Si bien la emulsión lipídica tiene muchas controversias, sobre todo digamos que por los efectos adversos que tiene, en ese estudio inicial, en ese estudio que mostré, ellos hicieron un análisis secundario y, por ejemplo, para el bupropión sí encontraron que hubo una respuesta positiva a esa terapia.
En el caso de los antidepresivos tricíclicos, yo estuve pues como averiguando, profe, y los antidepresivos tricíclicos tienen mucha cardiotoxicidad. Un escenario en el que se podría usar, bueno, primero, la terapia, digamos como de primera línea en los antidepresivos tricíclicos es el uso del bicarbonato, cuando hay cambios en el electrocardiograma y cuando hay un paciente con hipotensión que no responde al líquido de manera inicial. Si yo no cuento con el bicarbonato, yo podría utilizar la emulsión lipídica. ¿Por qué? Porque la emulsión lipídica lo que hace, en el caso, digamos, de los tricíclicos son muy lipofílicos, entonces lo que hace es atrapar el tóxico y adicionalmente entrega ácidos grasos libres. ¿Para qué? Para que el corazón, pues para mejorar digamos, la parte metabólica del corazón y con esto recupere pues como su contractilidad eh, y su función. Entonces digamos que continúa siendo muy controversial, profe, pero digamos que aplicarlo en un escenario real es, si yo no tengo, en el caso de los tricíclicos, no tengo bicarbonato, podría considerar el uso de la emulsión lipídica, pero igual todavía no, pues ellos que en todas partes mencionan que se requieren ensayos clínicos controlados, pero que es muy difícil porque pues más que todo por la parte ética de las intervenciones, entonces hoy la verdad todavía no es muy claro pues su utilidad o pues su evidencia. Pues es, a pesar pues, de controversial, pues sí hay unos elementos un poco más sedimentados en relación con su eficacia. Pues, a los anestésicos locales son los que más evidencia tienen para el manejo, sobre todo pues la intoxicación por bupivacaína. Pero digamos que tú mencionas una palabra pues en cuanto a la farmacocinética que es importante y es pues, digamos el manejo de la intoxicación de sustancias lipofílicas. Yo creo que ese es uno de los puntos. Entonces quizá, pues digamos que para poder analizar su utilidad o no, pues también tenemos que analizarlo en aquellos en los cuales, los casos y en los cuales fue utilizado en esa sustancia. Porque también tú lo mencionaste y es que se empieza, digamos que a extender, digamos, los posibles usos sobre otras sustancias en las cuales no se presente pues un real beneficio. Y lo otro, en cuanto a la indicación, pues si hay sospecha de una causa tóxica en la cual no conozco con precisión o desconozco la sustancia, pues digamos que en ese escenario podría ser aplicado, ¿sí? Eh, pero volvemos al punto de fe, que no en todos los casos de intoxicación uno termina conociendo la sustancia siempre, pero sí es importante, pues, digamos, hacer el ejercicio, pues, para uno determinar, pues, el potencial beneficio, pues, en la administración del mismo. Muchas gracias. Muchas gracias, profe. Profe José. Buenos días, Daniel, ¿me escuchas? Sí, profe, sí. Bueno, Daniel, muchas gracias por la presentación. Me parece que fue un buen ejercicio, sobre todo por el manejo del tiempo, y buen manejo del tiempo. Bueno, siempre hemos pensado que esta charla quizás es de una de las más complicadas, por lo que hay que revisar varios temas y posiblemente uno de cada uno de estos temas tenga mucho que hablar, así como mencionó el doctor Juan Manuel. Hay muchos detallitos, muchas cositas que que hacen que cada tema tenga su discusión, pero siento que como lo abordaste y las cosas que mencionaste son importantes. Como digo, uno podría entrar de cada tema, entrar en muchos detalles, pero bueno, es importante como resumir lo más importante. Mm, eh, digamos que cuando uno lee la mayoría de las recomendaciones que hace la AJA y toda la evidencia que hay, uno sí se da cuenta que tiene que ir un poquito más allá y profundizar mucho de dónde salen las recomendaciones. Y en general en todo la parte de reanimación o de resucitación, uno se va dando cuenta que muchas de las recomendaciones salen de consensos de expertos
estudios observacionales de muy baja calidad, y ellos mismos en, en cada una de las recomendaciones y cuando muestran la evidencia mencionan que es de muy baja calidad. Sin embargo, es lo que tenemos y yo pienso que también es difícil en diferentes escenarios, en muchos escenarios, hacer unos estudios de buena calidad. ¿Sí o no? Entonces eso, para mí es uno de los mensajes que uno tiene que tener muy en cuenta cuando habla de reanimación y sobre todo en situaciones especiales, es tener en cuenta de dónde están saliendo esas recomendaciones, revisar esos estudios, pues la mayoría o los que veamos que son más recientes y de mejor calidad para tomar una decisión, porque finalmente basándonos en eso que tenemos es que vamos a tomar decisiones en urgencias. Yo tenía una pregunta muy relacionada con el uso de las emulsiones lipídicas. Pero, bueno, quisiera como complementar y saber si tú la utilizarías en los casos que te planteó el doctor Vallejo, sobre todo pues, en los antidepresivos tricíclicos, y en el caso de que no tengas conocimiento de cuál es el tóxico que está pues, generando el... Profe, pues la verdad, si yo no conozco, digamos, el tóxico, yo no la utilizaría. Precisamente pues porque, digamos que, como lo mencionaba, su uso básicamente como que tiene como buena utilidad, es, digamos, sobre todo en los antidepresivos tricíclicos. O sea, yo de rutina no la utilizaría. En caso de los antidepresivos tricíclicos, sí la usaría, pero como mencioné, en caso tal de que yo, por X o Y motivo, no tuviera bicarbonato, pues porque es que la toxicidad de los antidepresivos tricíclicos a nivel cardíaco, eh, la primera línea de manejo es bicarbonato, pero por su mecanismo, pues como lo dije, que como son lipofílicos y por los beneficios que podría aportar la emulsión lipídica, yo la usaría siempre y cuando no tuviera bicarbonato y solamente la utilizaría en ese contexto y pues obviamente en intoxicación por anestésicos locales. De resto creo que no. Bueno, eso hay que, Daniel, siempre pues tenerlo como en consideración, qué haría en tal caso y cómo utilizo la evidencia que está disponible a favor. Pues no hay, yo pienso que no hay una sola respuesta y obviamente pues el ejercicio debe estar en tratar de tener una aproximación a un toxidrome o tener información sobre de pues, cómo se presentó el caso, en qué escenario, pero sí tener muy en cuenta que es una herramienta que podemos utilizar y que a pesar de que la evidencia no es de una alta calidad, es una intervención que nos hemos ido dando cuenta que es muy útil en el paciente intoxicado, sobre todo en la sustancia con un coeficiente de partición alto. La mayoría de los estudios que hay se han como concentrado en eso, identificar las diferentes medicamentos de coeficiente de partición, que eso tiene mucha relación como con la liposolubilidad del medicamento, y se ha encontrado que en esos medicamentos que son más liposolubles, como tú lo mencionabas, sí hay una buena respuesta. Y otra cosa que tú mencionas que o noto que te llama mucho la atención, eso de los efectos adversos de la utilización de la sustancia. Y uno, digamos que también tiene que ir mirando como el riesgo-beneficio. Tenemos un paciente en paro, posiblemente con una alta sospecha de una intoxicación desde que uno está pensando en utilizarla y tiene que también como tener muy claro en ese momento pues, qué sería lo más beneficioso para el paciente, si de pronto que desarrolle una pancreatitis o haga una embolia o el beneficio de la emulsión lipídica. Entonces, digamos que el mensaje final es como de la evidencia que hay disponible en todo lo que mencionaste, siempre tenemos que analizarla a profundidad y tomar una decisión. O sea, ¿con qué nos vamos a quedar de esa evidencia que tenemos actualmente? Gracias, Dan. Muchas gracias, profe. Doctor Daniel. Buenos días, Daniel, ¿me escuchas ahí? Sí, profe, sí. Daniel, primero que todo, pues felicitarte por esta primera presentación. Me parece que se nota
digamos que había unos objetivos y los pudiste desarrollar tanto en la forma de la presentación como en el fondo y lo que nos fuiste brindando, una buena fluidez que mantuviste y digamos un ajuste bastante bueno del tiempo para permitir una discusión. Concuerdo con que es un escenario muy difícil, es una presentación difícil de montar por muchas cosas que se le pueden ocurrir y por la gran incertidumbre que sigue habiendo. Pero la respuesta sencilla para todo es no tenemos información objetiva, hacen falta más estudios, pero eso no quita que los escenarios van a seguir llegando en este momento y como lo propone el doctor José, pero hay que tomar una decisión. Quizás esa sería mi última recomendación respecto a la construcción ya de tus próximas presentaciones, no solo en reanimación, en muchos escenarios te vas a encontrar que la verdad es una zona muy gris y queda una muy ambigua y las guías al final dicen no podemos recomendar ni decir nada. Entonces, poder que vos con la información sea buena o muy mala que haya disponible, pues vas a tener que tomar alguna decisión e incluirla eso dentro de tu presentación. Listo, yo leí todo esto, esta es la evidencia que hay, que voy a hacer yo, sea como propuesta y sabiendo que no hay una respuesta correcta, creo que es importante y empieza a ser uno de los objetivos a nivel de residencia. De ahí que yo simplemente intentaría o quisiera saber, luego de lo que leíste, pues la posición tuya, por ejemplo, respecto a lo que plantea el doctor Juan Manuel. ¿Vos estás de acuerdo con que todos deberíamos entrenarnos y saber hacer una cesárea perimortem y una toracotomía de reanimación? ¿O vos no lo considerás o solo lo harías si tenés a alguien con esa experticia al lado? Son preguntas pues, que me parecen importantes que vos tengas una posición al respecto, lo mismo pues como lo que acaba de preguntar José. Y adicionaría posiblemente una duda que creo que puede ser de utilidad en estos escenarios de intoxicación y es la presentación de ritmos desfibrilables que terminan siendo refractarios. Es conocido por el algoritmo la invitación a utilizar alguno de los antiarrítmicos, amiodarona, lidocaína. Si vos consideras que en esos escenarios de intoxicación hubiese uno que pudiese ser mejor que el otro, o recomendarías el uso de uno sobre el otro, entendiendo esos mecanismos fisiopatológicos que pudiesen tener. Profe, entonces, respondiendo a la primera pregunta, digamos que yo diría que en cuanto a la toracotomía de resucitación, nosotros sí podríamos estar, o sí deberíamos tener al menos un conocimiento básico de cómo realizarla. Si bien pues no, la idea pues tampoco es ir nosotros a hacer cardiografias y esas cosas, pero al menos tener la técnica de la toracotomía sí deberíamos saberla porque al fin y al cabo en los servicios de emergencias nosotros como rentólogos vamos a ser los primeros respondientes de esos pacientes. Con lo de la cesárea perimortem, profe, la verdad yo no la haría. Yo no la haría, creo que ya es un campo mucho más quirúrgico, que requeriría mucho más entrenamiento. Si bien lo que mencionan, pues digamos en la literatura es que la cesárea perimortem no es, pues lo usual no es la misma técnica que se utiliza para una cesárea normal. Creo que la cesárea perimortem sí se la daría a alguien entrenado. Entonces no la haría, esa sí no la haría. Y con lo de la otra pregunta, profe, pues digamos que casi todas las intoxicaciones, pues al menos bueno, al menos por tricíclicos y por beta bloqueadores, ellos sugieren mucho como medidas de segunda línea la lidocaína. Entonces, en un contexto, digamos, de intoxicación, al menos en este escenario, entre amiodarona y lidocaína, creo que me quedaría más con la lidocaína. Muchas gracias, Daniel, por las opiniones tuyas. Creo que igual a medida que vayas aumentando o pasando tu residencia, explorando más y estando más de cerca la evidencia, puede que esas opiniones cambien o no, y que uno se vea expuesto a las situaciones, porque eso, conocer de primera mano, por ejemplo, lo que vos decís,
creo que luego de que puedas presenciar lo que es una cesárea y quizás una toracotomía, pudiese cambiarte la idea de que es técnicamente más complejo y quizás arriesgarte a hacer uno u otra intervención o ambas, entendiendo pues como te digo que no es una respuesta absoluta de que todos vamos a estar de acuerdo en entrenarnos o no, pero que puedas llegar a tu decisión personal si te parece prudente o no, de qué tan difícil. Eso no, también opino que por algo sea difícil o infrecuente no quiere decir que uno no lo pueda resolver o intentar hacer, sino que qué voy a hacer yo como persona y como profesional propio si encuentro una situación difícil, si simplemente la puedo ignorar o si tomaré medidas respecto a mi formación para hacerla o no. Es importante respecto a tu última pregunta también, creo que cuando pases por toxicología en las otras discusiones lo veremos. La lidocaína pareciera ser una buena opción, pero genera una duda razonable respecto, sobre todo, por ejemplo, en los escenarios de tricíclicos, combinar un bloqueante de los canales de sodio con una intoxicación que ya era ese mismo mecanismo fisiopatológico como primera opción, le pudiese uno generar algo de dudas, irse ya un poquito más pues, a la profundidad de por qué sí puede ser razonable seguir la lidocaína como primer elemento en escenarios arritmogénicos en el paciente intoxicado, pues como para decir que el mensaje grande es importante para vos ya a tu nivel conocer pues como con mucha precisión lo que hay detrás para poder justificar ese uso de ese mecanismo de acción. De ahí igual, como te digo, saldrían muchas inquietudes pues, que a uno le podrían surgir con los temas que vos nos planteas, pero esa invitación, esa motivación a que vos puedas dar esa opinión al final, creo que es el mensaje dentro de lo técnico más importante que siento que puede resaltar de esta presentación, de plantear un punto de vista en los escenarios de incertidumbre, así uno no tenga la respuesta correcta es el nivel que quisiera uno ya en la residencia empezar a escuchar. Muchas gracias y de nuevo felicitaciones por este primer trabajo. Profe, muchas gracias. Profe Robledo. Y voy pues, haciendo réplica, pues, como a lo que dice Daniel, es muy importante, y esto para todos, que cuando se saquen conclusiones, las conclusiones, pues, las conclusiones no tienen que ser del artículo que leímos ni las conclusiones de la AJA. O sea, es muy importante que la crítica nos lleve a tomar nuestras propias conclusiones, y como, pues, incluso Daniel lo dijo, es muy probable que con respecto a estas medidas que hemos hablado en determinados escenarios, varios de nosotros tengamos posiciones diferentes. Y estoy seguro que así es, porque incluso con Daniel lo hemos conversado en varias ocasiones, y él y yo, por ejemplo, tenemos una opinión diferente con respecto a la toracotomía de resucitación, y creo que probablemente, y con otros escenarios, a mí me parece curioso es el hecho de que te pareciera que es viable hacer la toracotomía, pero no la cesárea, cuando la cesárea tiene muchísima más evidencia. O sea, de hecho, como te dije ahorita, o sea, hasta 54% de supervivencia en pacientes que se les hace la cesárea en los primeros 15 minutos, mientras que la supervivencia de la toracotomía puede ser tan baja como el 1% dependiendo de donde lo leas. Yo creo que eso es una cosa que se va nutriendo, y no está mal que lo penses. Técnicamente pienso que son muy similares. Se necesitan los recursos logísticos para hacerlo. O sea, yo no me pondría a hacer una toracotomía si no tengo un cirujano que me apoye en seguir la toracotomía, y si no tengo los elementos necesarios, la herramienta quirúrgica para hacerlo. Pero creo que como propuesta, es una posibilidad. No estoy diciendo que sea la mejor, pero es probablemente la única que tenga alguno de estos pacientes. Muchas gracias. Listo, profe, muchas gracias. Daniel, que ya no más manos levantadas y siendo pues ya el tiempo adecuado, vamos por finalizar la charla. Muchas gracias a todos y un feliz día. Profe, gracias, gracias a todos.